Buenos días, hoy es lunes 15 de octubre de 2012 y estamos continuando el proceso iniciado de realizar entrevistas a personas destacadas de nuestra localidad en la lucha por las libertades democráticas y los derechos humanos. Hoy tenemos con nosotros a José Fernández Solís, un hombre muy sobresaliente en nuestro pueblo debido al esfuerzo y al sacrificio que ha realizado durante muchos años en su lucha política, en su compromiso social, en su compromiso sindical, en su compromiso cultural, a lo largo de muchos años, ya digo. Él actualmente cuenta con 63 años y viene hoy a contarnos para nuestra asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, pues su experiencia, y viene a contarnos su experiencia con el fin de que podamos ir entresacando esos valores universales que ya en la entrevista anterior Antonio Suárez Nieto nos puso de manifiesto y que estoy completamente convencido de que hoy José Fernández Solís nos lo va a hacer también destacar. Hay que decir también algo muy importante. A José Fernández Solís se le conoce popularmente como el Rubio, así que a partir de ahora me voy a dirigir a él como el Rubio, no como José, porque así lo conocemos todos y creo que así sintonizaremos mejor con su calidad humana, con su sencillez y con su humildad. En primer lugar, José, me gustaría que nos contaras un poco tus experiencias iniciales, tus experiencias más remotas de tu infancia, dónde naciste, quiénes eran tus padres, en qué trabajaban tus padres, cuántos hermanos tuviste o tienes, y en fin, todo lo que tú quieras contarnos en relación a tu primera infancia, ese periodo en el que todos vamos a la escuela obligatoria y en el que tenemos, diríamos, esas experiencias sentimentales de ese pueblo que nos acoge, porque al fin y al cabo tú eres un auténtico nativo de campo. Así que tú tienes la palabra y comienza a contarnos todo lo que tú quieras. Muy bien. Mi padre se llamaba Antonio Fernández Durán, mi madre se llamaba Ana Solís García. Yo nací en el Camino de Guía número 45, un barrio pobre como tanto en Cama. Camino Guía, Cañarroco, Camino Zambrano, la Estacala Cruz, en fin, la calle La Montaña, barrio por cojones. Excepto el núcleo de las 4 casas más antiguas del pueblo, que donde vivían los pocos más pudientes, pues éramos un pueblo bastante pobre de condiciones materiales. De condiciones materiales, porque después no éramos tan pobres, ¿no?, como se pudo demostrar a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, pues yo, mis recuerdos de la infancia, hay 2 o 3 flashes que se acuerda uno cuando chico, que a principio algunos no sabía qué eran, pero que me acuerdo. Después, con el tiempo, tuve la suerte, no desgracia sino suerte, de saber por qué retuve esas cosas. Yo recuerdo que tendría unos 4 años o 5 cuando más, y el tranvía, que era el medio de transporte que había en aquellos tiempos, paraba frente al bar La Terraza, que todavía está ahí, no lo han tirado, pero está cerrado. Entonces yo iba con mi abuela, que se llamaba Matilde García Liceo, era prácticamente mi madre, porque estaba todo el día conmigo. Mi madre tenía que estar trabajando aquí, donde estamos hoy haciendo la entrevista, que estaba el almacén de Barea. ¿El almacén de Barea qué era ese almacén? El almacén de Barea era un almacén exportadora de aceituna, donde se elaboraba y se envasaban y demás las aceitunas. Mi madre trabajaba como deshuesadora, era la persona que estaba en la máquina quitándole el hueso a la aceituna. Era una persona muy avanzada en el deshuese. Mis tías también trabajaban aquí, unas rellenando, otras tal, cada una tenía, pero mi madre era muy especial en el tema de deshuese. Entonces, hablando de que vamos a coger tranvía en el bar La Terraza, que paraba enfrente del bar La Terraza,
en un malecón que había allí, estos manolillos que había antes en las alcantarillas que dividían la carretera o que avisaban de que, bueno, que había una alcantarilla, que pasaba la arroyo guía por debajo de la terraza. Y entonces nos montamos, claro, mi abuela, para no pagar el billete mío, pues me cogió un brazo. Recuerdo perfectamente que los asientos eran de madera, unos barrotes de madera, los antiguos, igual que el tren, me acuerdo también del tren. Y al tiempo de coger y sentarme, mire para el lado y mi abuela manifiesta. Ya digo que yo no entendía qué quería decir aquello. Dice, mira al lado del hijo de la gran puta que me he venido a sentar. Yo no sabía ni quién era, después con el tiempo me enteré que era Evaristo del Castillo, el médico de los Castillos de Carmen. Vámonos del lado de este hijo de la gran puta. Y nos fuimos, claro, yo no entendía. Ya con el tiempo me enteré por qué manifestó aquello mi abuelo, que más adelante pues mencionaré algo, pero ahora como estoy en la infancia, pues... Bueno, hay una cosa también de la infancia importante para mí, que qué lástima que no lo pude conocer, y es que mi padre me sacaba... Sí, hombre, tranquilo. Mi padre y mi madre no se habían casado. Yo vivía con mi madre, mi abuela, mis tíos. Yo recuerdo que era un niño mimado, era el que mejor vivía de cama. ¿Ah, sí? Sí. Yo era el que mejor vestía. Por lo que se ha cantado. Sí, curioso. Por eso yo muchas veces digo que sé lo que es ser rico y después ser pobre. Porque mis tías estaban trabajando todas, no estaban casadas, y ingresaba por 4 o 5 sueldos en la casa. Mi tío Manolo, mis 3 tías, mi madre y mi abuela, aunque compraba una pensión de esta asistencial que había, que le daban 500 pesetas en aquel tiempo. Pero bueno, pues yo era el único niño y vestía mejor que los ricos de cama, comía mejor que los ricos de cama. Y era un niño muy mimado, por eso en el barrio los niños me pusieron mantequita. Ah, mantequita. Mantequita, porque estaba muy protegido. Estaba muy protegido por todas mis tías y no me se podía tocar, que corriendo lloraba, que venían a ayudarme. Por lo tanto, era una persona muy dependiente, un niño muy dependiente. Eso con el tiempo ya me lo quité, afortunadamente. Entonces yo más recuerdo que mi padre venía por mí y me llevaba muchas veces al Parque María Luisa. Recuerdo que en aquellos tiempos echaron una película que se llamaba Bambi. Entonces mi padre me llevaba al parque porque en la isleta de los patos que hay en el Parque María Luisa había un entramado de malla donde habían ciervos y una de las ciervas había parido un ciervo chiquitito. Entonces mi padre me compraba algarrobas que vendían en los puestos y yo le daba a Bambi, que yo le decía a Bambi, le daba algarrobas. Y recuerdo eso perfectamente como si fuera hoy. Y recuerdo también perfectamente que tengo una foto. Había unos triciclos, una bicicleta de 3 ruedas en la Plaza España. Y recuerdo perfectamente aquel día de la foto que tengo yo, que a mi padre solamente se le ve la punta de las alpargatas, unas alpargatas blancas que llevaba, que era lo más corriente que teníamos en aquel tiempo. Yo no, yo llevaba mis buenos zapatos, mi camisa blanca, chamería, que la hacía una persona amiga de mi madre, que era costurera, Olegaria, que vivía ahí. Los padres trabajaban, el padre trabajaba en el ferrocarril y vivían ahí en una casilla que había casi enfrente del lado de la terraza. Entonces me acuerdo que el día, como me llegó un hombre, dijo, ¿quiere que le suene una foto al niño? Y me suena una foto y tengo yo esa foto montada en el triciclo, la bicicleta aquella. Ese flash me acuerdo perfectamente. Me acuerdo también perfectamente que con esa edad más o menos voy con mi madre y mi madre me metió en la toquilla negra que llevaba hacia debajo, a esta altura de mi madre, no llegaba un poquito más alto de la cintura. Íbamos a comprar a la tienda de Duardomí. Duardomí es, no sé si era el padre, creo que era el padre de Soledad Mí, la que tiene el estanco frente de Soledad Mí, sí, que fue concejal y además, pues sí, recuerdo después hablaré de cuando entramos en el ayuntamiento, que es lo que me dio Soledad Mí, historia. Entonces íbamos para comprar la tienda de Duardomí
Y me acuerdo de que empezó a caer unos copitos de nieve. Fue aquella nevada que cayó cuando yo era chico, que nos divertimos mucho porque hacíamos muñecos de nieve, bolas, y en la cuesta donde yo vivía la tirábamos. Cuando llegaba abajo pues teníamos una pelota muy grande de nieve. Entonces mi madre, métete aquí en la toquilla. Digamos, ese fue, me acuerdo. Después me acuerdo perfectamente como en los juegos que teníamos, que era la piola, era jugar a la billarda, era jugar curricalle por las calles, palma arriba, palma abajo al cielo voy, que consistía en los que nos quedábamos, formamos dos equipos, nos quedábamos, nos agachábamos y esta gente iban saltando, los que ganaban en el pie que se echaba, se montaban encima. Si nosotros aguantamos y ellos se caían, se tenían que poner después ellos. Recuerdo también en mi infancia que cuando éramos chiquitillos pues había dos equipos. Yo cantaba y un amigo mío también, que es hermano de Frasco, que después hablaremos, hermano de padre, Pepe Rodríguez Heredia, que estaba en Barcelona, no sé si me dirán. Pues cantaba bien y yo también cantaba muy bien y entonces se formaban dos equipos prácticamente todas las noches, ¿no? Y nos poníamos en un sitio muy curioso que había un poco más para arriba del bar El Quino que tiene el Artillero en el Camino Guía, un poquitín más para arriba, frente al primo mío Rafa de Melilla, había unos pitacos tan grandes que tenían unos gruesos tremendos y eso ya con los años ya ni tenía pincho ni nada, y ahí nos subíamos y ahí nos pegábamos los cantes, ¿no? Nos porfiábamos los dos a ver quién cantaba mejor. ¿Te refieres a cante? ¿A qué tipo de cante? Sí, pues cante, bueno, yo desde chico pues ya conocía muchos cantes. De flamenco, ¿no? De cante flamenco. Pues cantábamos casi de todo. Yo ya con esa edad, con 7, 8 años, conocía a través de mi tío, el hermano de mi abuela, que después trabajé con él en la fragua, pues conocía casi todos los cantes yo ya con esa edad. Permíteme que te haga una pregunta espontánea. ¿Qué ha significado para ti el flamenco en tu vida? ¿Qué ha significado? ¿Cómo podrías tú? Que nos salgamos un poquillo del tema, pero estamos dentro del tema, el tema de la vida y el tema de la cultura. ¿Qué significa para ti el cante? Para mí ha sido muy importante, porque verás, hay una cosa que a los amigos me decían, ¿dónde canta? Si yo supiera cantar, estaba todo el día cantando. Yo decía, no, es que se canta cuando uno tiene ganas. ¿Tú ves algún pájaro cuando está triste que cante? Pues igual nos pasa a nosotros, eso de que canto por cantar. Tiene que rodearse una serie de cosas, las personas, el sitio, tu estabilidad emocional en ese momento. Entonces estás a gusto y estás a gusto con la gente que está y te llevas todo el día cantando desde fuerte. Para mí el cante al principio era como una cualidad que tenía yo desde chico. Y entonces para mí eso era muy importante porque todo el mundo no sabe cantar. ¿Cierto? Decían, eso es un don que te ha dado Dios. Bueno, yo como nunca he creído, pues yo pensaba de que bueno, que venía de herencia, porque había gente en mi familia que cantaba, por la parte de mi padre y por la parte de mi madre, ¿no? Y entonces para mí el principio era que el cante era una mijita de sal que me echaron mal a la hora de nacer. Pero después comprobé que era una forma, era un vehículo de manifestar qué se siente en cada momento, tanto emocional como de justicia o no, ¿no? Es un vehículo para, bueno, hoy ya con tanta tecnología pues hay otros medios de comunicación, pero me di cuenta rápido que era una forma de expresar qué siente uno en ese momento o qué te está pasando. Después con el tiempo me di cuenta que el cante era muy machista, pero porque la sociedad y las componendas que tenía la sociedad eran machistas, pero también porque era el hombre mayoritariamente el que cantaba. Entonces, claro, el hombre se quejaba de la mujer, de lo que le había pasado. El hombre se quejaba de lo que le habían hecho el trabajo, lo que le había hecho el señorito del cortillo, lo que había pasado en su pueblo, lo que había pasado en su calle. Era una forma de manifestar a través del cante lo que sucedía o cómo te sentías en cada momento. Y ese es el sentido que tú le has encontrado al cante, sí. De expresar tus emociones, sí, tus sentimientos, incluso tus pensamientos, tus ideas acerca de la sociedad. Sí.
Bien, volvamos entonces, cerremos este breve paréntesis, ya quedaremos otro día para hablar del flamenco de forma más intensa. Cerremos este breve paréntesis y volvamos a tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes de tus experiencias escolares? De tus primeros años en la escuela, de las maestras y los maestros que tuviste. Pues yo, una de las cosas que me acuerdo perfectamente es que mi madre viene aquí, no sé cómo se llama ahora, que está en lo que es ahora, hace ya muchos años, en la avenida de Curro Romero, que estaba el colegio, creo que se llama... Ahora se llama Juan Rodríguez de Rocar, y antes era José Antonio. Bueno, pues mi madre, cuando ya estaba en edad escolar, pues vino a apuntarme, pero en el momento que se enteró mi padre, dijo que mi niño no va al colegio del gobierno. Curioso eso, ¿eh? Porque el colegio del gobierno se canta el Carasol, se canta canciones carlistas y se levanta el brazo en alto y mi hijo no va a ese colegio. Entonces, como no podía ir a ese colegio, porque mi padre no quería, mi madre aceptó, no sé si con agrado o no me lo manifestó nunca. Y entonces me fui a un colegio que se llamaba Don Manuel Maestro Escuela, que no era maestro escuela ni nada, sino era un hombre que sabía leer y escribir algo, y que era el bisabuelo del Pelapollo, el que fue novillero y después banderillero, de aquí de Cami, que vivió ahora en Santiponce. Entonces, Don Manuel y la señorita Rosario. Recuerdo que para beber teníamos que ir a una tinaja que había en el patio y una latilla, que yo después la frago he hecho muchas, de las latas de leche condensada, con la tapadera se le hace el asa, se suelda con estaño, y esas latillas era la que cogíamos para beber. Recuerdo que en la tinaja había hasta unos gusanitos que se mueven, que yo no sabía lo que era, pero ya sí sé que son las larvas de los mosquitos. Entonces había que darle así un poco para que las larvas se fueran para abajo y coger el agua para beber. Mi madre me decía que bebiera por el lado del asa, porque así no se me pegaran las boqueras. Pero claro, como todas las madres decían lo mismo, todo el mundo bebía por la asa y entonces teníamos todo el mundo boquera, ¿no? Bueno, pues recuerdo que el recuerdo del colegio, una cosa rápida, recuerdo de que había 4 filas para ir a la pizarra. El sistema consistía en lo siguiente: 4 filas era sumar una fila, restar otra, multiplicar otra y dividir otra. Y dependiendo como tú te encontraras, nadie te esforzaba, ni nadie se preocupaba mucho. Solamente era tú medirte con tus compañeros, que ellos tuvieran que dividir, tú no, pues era tú el que te iba saltando la fila para llegar hasta dividir. Hay nada más que se daba en ese colegio hasta dividir. Eso además de otra historia, problemas, ni sabía, bueno, problemas sí, yo leo ahora un problema y sé cómo resolverlo, ¿no? Pero ahí no se llegaba hasta ahí. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y leer y hacer las cuentas. Había que leer en alto todos los días. Escribir se escribía con tinta, había unos tinteros que compraba, el maestro compraba unos polvos Fushina y hacía la tinta. Había unas plumas planas y otras que formaban patas, se le llamaba pata de cabra. Teníamos que tener un papel que se le llamaba secante, porque en el momento que había una gota había que andar secando. Y bueno, recuerdo aquello que no era muy agradable, porque yo recuerdo que, hombre, para conversar un poco con el maestro pedía de vez en cuando, no usaba paletas para pegar, sino varas de olivo. Entonces, pues, para congraciar un poco con el maestro, porque claro, yo veía que los que traían varas estaban un poco mejor vistos, pues un día dice, a ver si me trae unas pocas varas. Claro, yo me fui a un árbol manzarillo, cogí unas varas sin nudos, preciosas, pero bueno, ya no lo llevé más, porque lo que hizo fue que la estrenó conmigo, ¿no? Ahora, pon la mano para ver si funciona o no la vara. Entonces, mentalmente me cagué en sus muertos, pero ya no le traje más varas. Nos juntábamos ajo en las manos, porque nos decíamos uno al otro que juntando además ajo no dolía, estaba el ajo, apestaba, pero aquello dolía. Recuerdo que tuve las paperas de este colegio primero y me llevé una semana sin ir. Y cuando llegué, me dice don Manuel, niño, ¿tu madre te ha dado el dinero de la semana? Y yo, sin saber por qué, mi respuesta fue la siguiente: no, mire usted, yo no he traído el dinero porque mi padre cuando no trabaja no cobra, así que por lo tanto usted como no ha trabajado tampoco cobra.
Entonces en ese momento me dijo, dile a tu madre que no te traiga más. Y me echó del colegio por hacer tu primera reivindicación. mi primera reivindicación. Fuiste expulsado del colegio. Pues después de ese colegio me fui a don Antonio Barata. Don Antonio Barata. Que era factor de la Renfe y lo echaron porque hubo alguna cosa rara. Y el hijo David, que le decimos Antonio, pero David Barata, pues estábamos allí en el colegio. Entonces los colegios, en estos colegios, a estas universidades que yo iba, la primera universidad costaba 75 céntimos de peseta. La segunda universidad costaba una peseta 25 céntimos. Mientras que en los colegios del gobierno las clases eran de niñas y de niños aparte, nosotros ya, estos maestros eran más avanzados porque no tenían más terreno, y era una sola clase, de niños y niñas, estábamos todos juntos. Aunque sí las ponían un poquillo, no los mezclaban, los niños estaban en una banca, en la misma clase, y los niños en otra. Bueno, pues el recuerdo que tengo de Barata es que empezamos la misma, el sistema más o menos era lo mismo, era una persona que tenía algunos conocimientos de leer, escribir y de cuenta, y recuerdo que dejé de ir a este colegio porque un día que don Antonio Barata, no sé si estuvo mal o tuvo que hacer algo, el hijo David nos puso a cantar Carasol. Llegó el padre y formó la María Morena. Pero claro, cuando mi padre se enteró que me habían puesto a cantar Carasol, pues ya no va más. Me fui a otra universidad, que era allá abajo en el Cerrillo, en la calle La Cuba al final. Doña Carmen. Mi madre me advirtió, no le vayas a decir la borrega, no le vayas a decir borrega, le dice Doña Carmen. Por un momento en la mañana, el primer día, un momento en la mañana tenía ganas de beber. Y en vez de decirle Doña Carmen, le dije, Doña Borrega, ¿dónde puedo beber? Mi madre me repetió tantas veces, no le diera Borrega, yo dije Doña Borrega. Entonces Doña Borrega dijo, dile a tu madre que no vengas más. Y esta fue la última universidad que tuve. Quisiera hacer un paréntesis para destacar que, aunque parezca lo contrario, esas realmente fueron tus universidades. ¿Por qué? Porque si rascamos un poco en el fondo de todo eso, fue donde aprendiste tus primeros valores humanos. El derecho a levantarse contra la injusticia, el derecho pues a protestar cuando no te parecía una cosa bien, incluso el derecho, que equivocarse no es ningún derecho, equivocarse es una equivocación, ¿no? Incluso la oportunidad de comprender que uno puede cometer errores, ¿no? Entonces yo creo que esos son valores esenciales y que después en tu vida, que yo la conozco por cierto, se siguen repitiendo. Vamos a hacer una parada aquí, para y universitaria que tuviste de valores humanos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la escuela, en esas 4 o 5 universidades de las que nos hablas? Hasta los 10 años, o quizá un poquito menos. Recuerdo que todavía no tenía los 10 años. ¿Y qué pasó a partir de los 10 años? Pues a partir de los 10 años, nunca me lo dijo mi madre, pero me supongo, cuando yo tenía 8 años se casó mi madre con mi padre, una cosa importante que quería decir. Sí, apunta en eso. Se casó y vinieron mis 2 hermanas, mis hermanas gemelas, Antonia y Ana, y después ya, cuando yo tenía 12 años, vino mi hermano Manolo, a los 12 años. Yo tenía ya 12 años cuando vino mi hermano. Somos 4 hermanos, 2 hembras, 2 varones. Yo no se lo pregunté nunca, ni tampoco me lo manifestó, pero me supongo que mi madre pensaría, bueno, ¿qué futuro tiene este niño por aquí todo el día dando vueltas por la calle, ¿no? Si no va al colegio? Pues me metió con mi tío a trabajar. Vivía al lado de mi casa. Mi tío tenía una fragua, era herrero, y era hermano de mi abuela. Yo le decía a mi tío Chacho, le decíamos Chacho, y empecé a trabajar con él. Recuerdo que me daba 125 pesetas al mes.
Tu tío, empezaste a trabajar con tu tío, pero ¿qué trabajaba tu tío? Pues mi tío en la fragua. Ah, que tenía una fragua. La fragua, pues ahí en la fragua pues, hacíamos ventanas, hacíamos ventanas son las rejas de las ventanas, hacíamos cancela, hacíamos herramientas para la albañilería, hojas pico, cinceles, martillos de hacha, palanquetas, barras de uña, todas las herramientas. Hacíamos arcallatas, sostén. Antes que se inventaran las escuadras, se hacían unas piececitas que llevaban dos agujeritos, que se le llamaban sostén, que no tiene nada que ver con los sostenes de las mujeres, pero se le llamaba sostén porque tú querías poner una repisa y entonces clavabas esos sostenes, después los cogías con una puntillita y eran las repisas antes que salieran las escuadras. Ahora ya después con el tiempo se ha ido modernizando todo, que la fragua se ha ido apagando y había que reciclarse. ¿La fragua dónde estaba? La fragua estaba pegada al lado de mi casa, en el camino guía junto a mi casa. Yo estuve en la fragua hasta que me fui a la mili. ¿Desde los 10 o 20 años estuviste en la fragua? Hasta que me fui a la mili. ¿Allí te fraguaste entonces? Sí, fue un momento muy importante para mí, la fragua. Bueno, empiezo a trabajar y claro, mi contacto era por el contacto de siempre, los amigotes, los solos del barrio, pero un día vienen a hablar conmigo. No lo tengo muy claro si fueron 3 personas, si fueron estos 3 nombres que voy a dar o fueron 2. Seguro que vino Francisco Rodríguez, el Frasco, y vino Antonio Angulo Piñón. Eran los 2 albañiles. Estos hombres fueron a hablar contigo. Fueron a hablar conmigo, recuerdo perfectamente. ¿Qué edad tenías tú? Yo tendría no llegaba a 13 años. 13 años. 13 años fueron a hablar contigo. Sí. Y recuerdo de que fue donde está el ambulatorio hoy. Había una fábrica de hierros y de montaje de historia que se llamaba La OME, que hoy está el ambulatorio allí, y el bar Triángulo, que está hoy allí, sigue de bar, lo que no sé si se llama Triángulo, ¿no? Pues por allí estaba el paseo, porque el paseo lo habían quitado desde aquí, desde el bar a la terraza hasta la plaza, porque ya empezó a haber mucha circulación y eso era muy estrecho, y lo pusieron desde la plaza, desde la iglesia, hasta allá, hasta la OME. Entonces iba yo por el paseo, antes los chavales pues íbamos al paseo, en busca de la chavala, quiere que pasee contigo, no quiero, ¿no? Y entonces se acerca Antonio Angulo Piñón, el Frasco, y no recuerdo bien si Julio España venía, ellos 2 seguros. Eso sería en torno a 1960, por ahí, ¿no? Pues 1960. Yo tenía 14 años, no sé. En torno a 1960. Así en el 49, entonces. Sí, estoy calculando. Bueno, pues se acercan a mí y dicen, oye niño, Julio, José, queremos hablar contigo. Digo, ustedes dirán, yo los conocía yo de vista. De muchas veces verlo en el Tibuli con mi padre, en el bar Tibuli. Dice, mira que te queremos plantear, hombre, que tú qué piensas de la justicia, de la libertad y de los derechos. ¿Así por derecho te lo planteas? Sí. Claro, yo aquello me vino a mí. Pues que yo qué pienso, pues, yo qué sé. Dice, hombre, ¿a ti te parece bien que no podamos hablar libremente? ¿A ti te parece bien que no tengamos derechos? Y salieron a decirme cosas. Y entonces me dijo que había una serie de chavales en cama que estaban moviéndose para conseguir la libertad, la democracia, historia. Entonces me habla de Francisco Pinto, Limón, que trabajaba en la Hispano de Aviación, estaba en la escuela de aprendices. Me habla del hijo de Frasco, que murió el pobre en un accidente, Francisco. Me hablan de Achucarro, que no sé, yo ya le perdí la vista, se fue a vivir a Sevilla. Y entonces me pone en contacto con ellos. Claro, a mí lo que me enganchó no era la cantinera de libertad, justicia, democracia. A mí lo que me enganchó es que yo tenía 13 años y que con 13 años es muy rebelde y que quiere trastocar todos los órdenes establecidos. Y claro, pues se trata de que cuando es joven, pues quiere cosas de riesgo, ¿no? Sin saber qué es lo que estaba haciendo, claro. Pero claro, cuando me fui enterando, entonces me di cuenta que aquello era muy importante, ¿no? Tener relaciones con estos
estos chavales, empezamos a reunirnos, se crearon las comisiones obreras juveniles. Ajá, porque estos tres hombres, deduzco lógicamente, estos tres hombres estaban en las juventudes comunistas. Estaban en las juventudes comunistas. Yo ingresé en las juventudes comunistas, clandestinamente. Con 14 o 15 años ya ingresaste en las juventudes comunistas. Las juventudes comunistas, ingresar era te dieran el visto bueno 1 2 y entraba, y las juventudes, pues como todas las organizaciones, por lo menos las del PC, clandestinamente funcionaban por células. Igual la juventud eran células, había 4 o 5 personas cuando más, con idea de tener agilidad para reunirse, para moverse, para no ser visto. Y entonces pues empiezo a tener contacto y prácticamente con quien más contacto tuve, aunque nos reuníamos todos, era con Pinto. Digamos que Francisco Pinto y yo éramos la collera política. Francisco Pinto, el primer alcalde del Plástico de Cámara. Éramos la collera política, íbamos a todos sitios, ingresamos ya, formamos parte del Comité Provincial de la Juventud. ¿Y eso en qué año fue? ¿2 o 3 años más tarde? Sí, no recuerdo bien, pero vamos, 2 o 3 años más tarde ya formamos parte del Comité Provincial de la Juventud. O sea que tenías 15, 16, 17 años. Con 17 años ya formabas parte del Comité Provincial de la Juventud. Y bueno, pues había otra cosa, otro órgano, porque claro, la clandestinidad siempre había un comité más otro que había de repuesto. Por si caían, empezaba a funcionar otro. Había también una comisión, que es donde estaba Pinto, había 4 o 5 personas, digamos, los más despiertos, los más notables, los más, no sé, no digo echar para adelante, pero sí los más notables a la hora de expresarse, a la hora de estar, de comunicar. Y no recuerdo bien, me parece que se llamaba comisión ejecutiva, una cosa así. Era un núcleo de personas que después ellos integraban también el comité. Estamos hablando concretamente de los años 66, 67, 68, pero me gustaría preguntarte, ¿qué hacíais en las juventudes comunistas en los años 66, 67? ¿Qué hacíais? ¿En qué consistía vuestra actividad? Bueno, pues principalmente, aunque se hacían cosas, manifestaciones, asaltos a los bancos, había que protestar como contra el capital, había que protestar, y contra el imperialismo norteamericano había que protestar partiendo lunas de banco, tirando costes molotov. ¿Cómo? ¿Partiendo lunas de banco? Sí, hacíamos una acción donde un día, una hora, se partían las lunas de banco y se tiraba ostavillas o palomitas que hacíamos con imprenta de goma, que se compraban de esas de juguete. ¿Palomitas que hacíais con Sí, palomitas, sí, pues libertad, amnistía, yanqui fuera de España, más o menos protestando ¿Y dónde se protestaba? Yo decía, bueno, ¿y por qué los bancos? Bueno, pues los bancos representaban el capital era el que no nos dejaba poder respirar, poder tener libertad y tener cubiertas las necesidades, andábamos con la miseria. Eso se hacía de vez en cuando, alguna manifestación, pidiendo amnistía, libertad, pidiendo la libertad de los presos, pero fundamentalmente la labor de la juventud comunista se centraba en castar jóvenes, porque era muy importante que tomaran conciencia la juventud de que había que hacer algo en contra de la dictadura para conseguir la libertad y la democracia. Sobre todo castación. El gran hándicap que teníamos era la familia de los jóvenes. En el momento que se enteraban de que se metían en algo, ya eran los que más nos tiraban abajo del trabajo que hacíamos de proselitismo con los jóvenes. Mi madre también estuvo en contra que yo andara metido en política por lo que sufrió, claro. ¿Por lo que sufrió tu madre? Por lo que sufrió mi madre. A mi madre la pelaron con 14 años, le dieron aceite de resino, fusilaron a mi abuelo, fusilaron a mi tío. ¿Podrías detenerte algo en ese origen tuyo de tu familiar? ¿Detenerte un momento en tu madre, en tu tío, en tu abuelo? Bueno, lo que sé es porque me lo han contado, claro, yo todavía no había nacido. Mi abuelo era un hombre muy trabajador, era carcelero, trabajaba en los talleres, en los ferrocarriles de Cádiz. Era un hombre muy honesto, un hombre muy justo. Y claro, se metió, como en aquel tiempo que había libertad y todo, pues se metió en la política, se metió en los sindicatos y era un hombre muy querido en el pueblo, ¿no?
También le decían como a mí, Rubio. A él lo cogieron cuando vinieron los mineros de Río Tinto y Nerva. Él se enteró que venían, cogió su bicicleta y una pistola que tenía y se fue a unirse con ellos para entrar en Sevilla a combatir el levantamiento de equipo de llano en contra del gobierno legalmente constituido, que era la República. Como explotaron la dinamita que traían, los que venían a unirse con ellos se vendieron a equipo de llano y explotaron los camiones y lo hicieron volar. A mi abuelo lo cogieron y se lo llevaron preso. Después, a los pocos días, lo fusilaron. Pero también vinieron esta gente de Cama, una gente concreta de Cama, que pienso que no es un inconveniente de dar los nombres. No, porque es cuestión de dar pasos adelante y no para atrás. Eso está muy interesante. Vinieron, de dar pasos adelante y no para atrás. Vinieron a cachondearse de él. Tenía 18 años mi tío. También le decían el Rubio. Era el secretario de la Juventud Comunista de Cama. Entonces eso viene de... Ahí hay un pozo, una solera. Y fueron al mato, antes a las huertas, se sembraban de secano, se le decían el mato, porque es que te mataba trabajando, ¿verdad? Para coger 4 reculos, 4 melones, un poquito de garbanzo, un pimiento, una berenjena, en fin, un huertecillo. Y estos muchachetes de Cama, con sus pistolas, fueron en busca de al huerto, le hicieron cortar los 2 melones más grandes y lo placearon por todo el pueblo en cruz con los 2 melones, cachondeándose. Se lo llevaron para la prisión de Sevilla. Mi abuelo, cuando se enteró que estaba allí, habló con el director, lo metieron juntos, pero nada más que estuvo un día, según me contaban, porque de madrugada lo sacaron y le dijeron: José Solís García, sí, vente con nosotros. Usted me voy a poner la alpargata. No, ¿dónde vas? No te hace falta ponerte la alpargata. Y eso también le hicieron, tuvo que sufrir mi abuelo. Mi abuelo, me contaba mi abuela, que un día de los que va a llevarle toallas limpias y demás a la cárcel, lo vio que estaba formado en el patio, le tiró un beso y con su toalla que iba aquí, se despidió de ella. Después se pudo enterar por un guardia de asalto que había en la cárcel de Cama, se pudo enterar que le habían ofrecido que dijera algún nombre, que colaborara, o si no, iba al paredón. Mi abuelo eligió ir al paredón y no colaborar con los que se habían alzado en contra de la República. Lo fusilaron. También fusilaron a 4 primos de mi madre, que vivían un poquito más para otro camino vida. A mi madre la pelaron, no la mataron porque era de Blilla. Estamos hablando de aquí de Cama, estamos hablando de Cama, estamos hablando de otros sitios. Y a mi madre, con 14 años, aunque hicieron de todo, pero no la mataron, pero sí la pelaron a raspe y le dieron aceite de resino para que fuera la raíz de los señores que lucharon por la libertad y por esos años de paz que nos ofrecieron, y hambre, paz y hambre. Eso es lo que yo conozco porque me lo contaron. Después yo, a los que se llevaron a mi tío, he tenido que hablar con ellos y pegarme bocado en las tripas para que no saliera el rencor y el odio. He hablado con ellos, prácticamente los asesinos, aunque ellos no apretaran el gatillo, pero fueron los que lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel para que después lo fusilaran. He tenido que hablar con ellos y bueno, gracias que el Partido Comunista pues expandió, hizo posible que creara la política de reconciliación nacional, porque estimó el partido que no podíamos estar siempre en guerra. Tú mataste a mi tío y a mi abuelo, ahora voy yo por ti, mañana vienen los tuyos por mí, por los míos. Entonces había que conciliar al pueblo que se había enfrentado por unos pocos que la habían manipulado. Y yo creo que de las dos partes. Cuando hay una guerra, las dos partes son responsables, unos más que otros, porque se levantaron en contra de un gobierno legalmente constituido. Y es curioso
que después, si hablamos de mi padre, es curioso que yo tengo el consejo de guerra de mi padre. O ahora mismo puedes la documentación del consejo de guerra que mi padre le dijo a mi tío: José, vámonos, que esta gente viene arrasando. Mi tío le dijo: yo no he hecho daño a nadie, yo no me voy. Vámonos, José. Mi padre se fue a Narcoya, se organizó con el ejército de la República, con la resistencia, y a mi padre lo cogieron en una mina que estaba allí, a conocerlo. La cogieron en una mina de Soloviejo, cogieron allá, no sé, 30, 40, me contaron. Se lo llevaron a la cárcel provincial de Huelva. Tuvo la suerte que el teniente del pelotón de fusilamiento iban a matar a 20, a fusilar a 20. Dentro estaba él. Y cuando dije apunte antes de decir fuego, se fue para los que iban a fusilar. Mi padre era 18 años, mominuillo, con el pelo enrizado, y le pegó dice: ¿tu casa aquí? Dice: pues aquí que me había puesto para fusilarme. Le pegó un tiro, me lo sacó y fusilaron a 19. Mi padre no llegó a saber por qué lo salvó. Yo creo que fue la conciencia que se le removió a ese hombre. Le dijo: ¿te vas a venir conmigo de asistente? Le dijo que no se iba con ningún fascista de asistente. Este hombre le respondió: te mandaré a tu pueblo y allí tienen precios a tu cabeza puesta. De allí, por lo que pude saber, me contó mi padre, de allí fue al penal de Nacho, tuvo un campo de concentraciones. Le juegan un consejo de rebelión. Y lo curioso, que es lo que quería destacar antes, es que el tribunal se constituye para juzgarlo por rebelión militar. O sea, los que se relevaron en contra de la República, del ejército, del gobierno legalmente constituido y votado por el pueblo, le hacen un juicio a mi padre por rebelión militar, cuando mi padre lo que se había puesto al lado del ejército para defender el gobierno legalmente constituido. Y es curioso, cuando lo leo digo: coño, los que se rebelan son los que dicen, y es curioso. Bueno, todas estas historias historias terribles, por cierto, que tú nos has contado de tu familia, de tu tío, de tu abuelo, de tu madre, de tu padre, ¿tú ya las conocías cuando estabas militando en las Juventudes Comunistas? No, empecé a conocerla después, porque mi madre, me acuerdo que una noche estábamos pintando con camfo, porque antes pintábamos, yo me acuerdo cuando el proceso de Burgos, pintamos con lápiz y brocha, teníamos que ver por dónde iba la Guardia Civil, por dónde iba la Policía Municipal, para coger el hueco donde nosotros meternos y pintar. Para Libertad Paísco y sus compañeros poníamos Amnistía, Libertad, y lo pintábamos con pintura, con lata. Pero se descubrió un invento más moderno, que era el camfo. Pero también se descubrió que el camfo, nada más que pintaba 2 letreros, se gastaba las pojas. Entonces le poníamos cinta aislante para que durara más. Entonces, una noche que estábamos pintando en la puerta del que era el alcalde de muchos años en Cama, Joaquín Campos, antes de que la democracia lo echó, que era Juan Lozano Meridiano. Pues antes estuvo Joaquín Campos, que vivía en mi calle, en el Camino Guía, un chalet que hay allí. Entonces, la juventud fuimos, venga, hay que pintar Amnistía y Libertad, y en la puerta del alcalde, las murallas del alcalde, pues pintamos Franco asesino, Amnistía y Libertad. Mi madre, que yo no soy, yo vivía un poco más para abajo, cogió un trapo grande, lo mojó y se lió queriendo borrar. Y yo: madre, vete para adentro, canalla, con lo que he sufrido, que me va a una ruina, otra vez va a pasar lo mismo. Y yo: madre, vete para adentro, que te van a ver, que te van a coger. Total, convencí a mi madre que se fuera, pero casi borró todos los letreros, formó una tremenda. ¿Esa fue tu primera pintada? Bueno, una de ellas. Bueno, me acuerdo que cuando pintamos con pintura, llegaba y lo blanqueaban, pero cuando llovía salía otra vez los letreros. Era unos letreros. Eso te producía. Era unos letreros que eran rentables. Con camfo no, ya el camfo ya se oía un poco. ¿Y qué más actividades hacíais en bueno, los Juventudes Comunistas? Además de hacer yo recuerdo, bueno, pues hacíamos esas acciones que he dicho antes de los bancos, sobre todo castación, y una cosa para mí fue muy importante, es que había unos cursillos. Yo cuando venía de pelar la pava con mi primera mujer, Antonia, de Pañoleta, yo me paraba en Cagaviño a escuchar canta. Allí donde yo dejaba las botas de agua y me quitaba los zapatos, los dejaba allí y me ponía unas botas de agua.
porque para entrar en Pañoleta había un barriza tremendo. Después, cuando venía para atrás, enjuagaba las botas y me ponía mis zapatos y ya me venían dando o cogía el tranvía. Y me quedaba todas las noches allá a escuchar a Manolo, a Ángel, que cantaban muy bien. Y tenía contacto. Hace poco lo vi el otro día en el mercado, un targaviño que lo hablaba, se casó con una muchacha de Coca, poeta soñador, uno que hablaba mucho por radio, José Manuel, una serie de gente, el Diente, que después estaba en la Juventud Socialista y entró en el PSOE. Pues con esta gente hablaba yo. Pues claro, como había hablado con la juventud, yo hablaba. Esto estaba en la parroquia de Pañoleta. Y a través de ello me entero que va a haber unos cursillos de Juventud de Mujeres Católicas en el Palacio Obispo. Digo, para allá voy yo. Claro, yo ni era católico, ni creyente, ni historia, ¿no? Pero claro, se trataba que la juventud más inquieta estaba alrededor de la iglesia. Optaba a aglutinar un grupo de gente importante e inquieta en la iglesia, y entonces había que meter dientes. Entonces me fui y hice unos cursillos de Juventud Obrera Católica. ¿Te acuerdas el año exactamente de eso? ¿Sería el año 70, 69? Yo recuerdo que debería de tener yo ya por lo menos 17 años cuando eso. O tal vez un poco más. O 17, no sé. Por ahí andaba raspando, no puedo calcular. ¿Y el año yo me acuerdo que yo le hablaba ya a Antonia antes de que se viniera Pañoleta y por ahí, 17, 18, quizás no, 18 quizás. ¿Te encajaste entonces? Bueno, entonces me encajo en el Palacio Obispal a través de esta gente y me voy a hacer los cursos de Juventud Obrera Católica. Yo recuerdo que el cura de Pañoleta, Miguel, que era un pájaro, sí, era un pájaro. Hombre, no voy a decir aquí porque era un pájaro, pero era un pájaro, de mucho cuidado. Hizo muchas cosas malas. A mí no me podía ver porque intuía al hombre que iba yo, claro. Era un pájaro viejo. Entonces me acuerdo que se hacían unas mesas redondas, grupos, y se discutía temas, ¿no? Temas sociales, temas de libertad, temas de cualquier tema, ¿no? Y después se hacía un resumen. Y resumía uno que le había parecido aquella discusión histórica. Entonces yo resumía, que me parecía, y metía yo mis cuñas, mis cosas, de inquietudes. O sea, que eres un infiltrado. Sí, era un infiltrado. Y cada vez que veía que yo iba a resumir, venía para cohibirme, pero yo no me cohibía, claro. Yo decía lo que tenía que decir, y yo sé que a él no le gustaba. Como consecuencia de aquello, conocí a gente de Castilleja, se formaron las Juventudes Comunistas de Castilleja. Conocí gente de Valdecina, se formaron las Juventudes Comunistas de Valdecina. O sea que fue, entonces, el curso de la acción católica fue un vehículo, un medio para crear organizaciones de las Juventudes Comunistas. Qué gracioso. Sí. Y bueno, en el caso aquí de Cama, pues la juventud le dimos paso a otra juventud. Bueno, yo era ya una persona señalada, destacada. La gente nueva era conveniente que no hablaran conmigo, que no la vieran hablar conmigo, para no señalarlo, para que no lo ficharan. Había que tener esa reserva. La gente que tenía que contactar con la segunda tanda de juventud que venía, por ejemplo, mi compadre Paco Moreno, Alberto, Antonio Campo, El Córdoba, Antonio Romero, Pavón, fin, se me quedará mucha gente por ahí, pero una cantidad de jóvenes tremendo. Entonces, el que contactaba con ellos era yo. Bueno, pues una de las directrices que barajamos es que había que meterse en el club de la parroquia. Ajá. Había que estar en la incubadora. Y claro, ahí es donde se empezó todavía a nutrir más. Había que alimentar las juventudes comunistas y bueno, pues aquí había una organización. ¿Qué recuerdos tienes del club de la parroquia y del cura que había allí? Tan bueno el hombre, don Bueno, Luis, pues yo tengo que decir que don Luis, para mí fue grato una entrevista que tuvimos con él. Me acuerdo. Háblanos de ese personaje. Recuerdo que era la huelga gorda, aquella primera del Cano. Y salimos en pareja, que éramos novios, Pinto con su novia, yo con mi novia, alguna gente más, para disimular. Y fuimos pidiendo por el pueblo, a donde sabíamos que había un confidente, un chivato, nos saltábamos. Pero yo cogí y en casa de un chivato muy conocido, Pinto me decía, no,
teníamos yo. Salió la mujer y nos dio 5 duros la mujer. Vamos pidiendo para las mujeres y los hijos de los egoístas del Cañón. Recuerdo que cuando fuimos a contar dinero nos fuimos al mesón de Hermona, que está saliendo para Santiponce, donde está la redonda, nada más que sube un poco, donde está la hecha de coche, me parece que es la FO, no sé, sí, está a la derecha y estaba el mesón de Hermona. Fuimos allí a contar dinero y me acuerdo que no voy a dar nombre para no, un cabo de los municipales de Cámara, señor muy estirado con moto, como no nos pudo coger pidiendo, se fue allá al mesón. Y entonces yo me levanté y dije, ya me la juego yo con esto. Y ya cagar la madre que lo parió. Me fui para el mostrador cuando me dio y pinto, no me cago en sus muertos, no va a seguir este tío. Y entonces me fui para el mostrador y cogió, se montó la moto y se quitó del medio. Cogimos dinero, no me acuerdo en aquel tiempo cuántas miles de pesetas cogimos, pero esto. Eso fue una satisfacción muy grande, poder, aparte de hacer proselitismo para captar jóvenes, el poder ayudar a los trabajadores que estaban defendiendo derechos y una vida más digna. ¿Y dónde aparece ahí la figura de don Luis Mejía? Voy a eso, que nos fuimos a las dos iglesias que había en Cámara. Nos fuimos a hablar con don Juan, el cura, no me acuerdo el nombre cómo era, de apellido Juan Rojas, me parece. Don Juan de aquí. El de aquí de la plaza. Y nos fuimos a hablar con don Luis. Yo el apellido no lo recuerdo, yo lo recuerdo a don Luis. Bueno, pues don Luis y don Juan. Don Juan casi nos echó. Prácticamente no nos atendió. Y don Luis nos pasó a la sacristía y estuvimos un rato hablando con él. Nos contó que había estado en Cuba. Nos habló muy acorde con nuestros pensamientos. Bueno, con nuestros pensamientos. No hablamos de revolución, pero sí hablamos de justicia, hablamos de derechos. Y don Luis se arriesgó. Y en la misa, bueno, ya la jerarquía del pueblo ya estaba en contra de don Luis, porque hablaba de otro lenguaje. Hablaba otro lenguaje que no era el que tenía la iglesia, de que yo me presino, me doy golpe, doy la limosna para tener mi conciencia tranquila. Ahí estaba hablando de concienciar la conciencia, pero activamente, y era conseguir las libertades. Esa era la mejor conciencia que se podía tener. Entonces este hombre se atrevió a pedir para los huelguistas del Cano en la misa. En la misa. Viviendo Franco y era el año 68. Se atrevió y fue un número. Se quedó casi solo. Toda la jerarquía del pueblo ya colmó el vaso. Cuando llegamos nos dice este hombre, no me acuerdo ahora perfectamente, pero era una miseria como, ¿qué te digo? Como 10 euros cogió dentro de tantas armas caritativas que estaban allí dándose golpes en el pecho. La caridad que tuvieron creo que fueron 10 duros, 20 duros, una cosa así. Y me acuerdo también, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que, por ejemplo, daría 1.000 o 2.000 pesetas don Luis de su bolsillo. Y nos manifestó la vergüenza que había pasado de en un sitio donde la caridad y donde la ayuda al ser humano debía estar mal flor de pie, le volvieron la espalda. Nosotros lo contentamos un poco, le dijimos, bueno, don Luis, tranquilo, que ya nos pasa también a nosotros eso, con gentes que están pisoteados y sin embargo son los primeros que te venden. Primero que pues recordar un poco a Judas, ¿no? Que te doy 2 besos pero te denuncio que te crucifiquen, ¿no? Sí, eso ha pasado en los trabajos, va a pasar. Y mientras tanto, Rubio, seguías estando en la fragua, ¿no? Sí, yo trabajo con mi tío la fragua. Antes dijiste una cosa muy interesante que podíamos profundizar un poco. Dijiste así como de pasada, pero yo lo he anotado bien en mi mente, que la fragua fue para ti muy importante. Sí, fue tremendo. Fue muy importante. ¿Por qué fue muy importante? Sí, porque mira, en la fragua, gracias, mi tío abuelo, el hermano de mi abuela, se llamaba José García Vicedo, cantaba como los ángeles. Era tremendo cantante. Qué lástima no lo tengo grabado.
Fue mi referente masculino, fue mi amigo, fue mi maestro en la fragua, fue mi maestro en el cante, fue el que me hablaba de mujeres, de los comportamientos que había que tener con las mujeres, los comportamientos que había que tener en la vida. Él me decía que sí y no tienen dos letras cada una. Y me decía, si lo miras egoístamente y no vas a dejar nada que te perjudique, no le digas que no a una persona, porque si no te va a costar nada que te perjudique a ti, dile que sí, le darás una alegría. Son dos letras las que tiene que emplear, ¿no? Para mí fue muy importante por todas esas cosas y... Te enseñó a ser persona, sí. Y además me enseñó a perder esos complejos, porque en mi casa había una cosa que me decían, como me había criado tan mimado, me decía, es muy feo, pero es más gracioso. Yo con el tiempo comprobé que era gracioso, que soy una persona ocurrente, que me río de la vida, que se me ocurren cosas, que disfruto haciendo reír a la gente. No porque yo tenga espíritu de payaso, sino se me ocurren cosas que bueno, que veo que la gente se pone contenta y yo... Es cierto, y yo doy fe que he estado contigo en muchas para mí eso es importantísimo, hacer feliz a la gente. Crear ambientes de alegría. Además, no me importa que en un momento determinado cualquier persona tenga un rebalón, no lo voy a decir, que sea un insensible, y me diga en un momento payaso, me siento contento. Es igual que cuando me dicen hijo de puta. Yo lo corrijo y le digo, perdona, soy hijo de Ana. No, hijo de puta, de Ana. Por aquello de que valiente hijo de Ana está hecho bueno, pues mi tío me quitó esos complejos porque me dijo un día, aparte que me estaba enseñando todos los cantes, me los hacía y después me decía que lo hiciera yo. Me decía dónde lo tenía que corregir. Un día llegó y me dice, toma, tenaza y el martillo. Tú eres el maestro, yo soy ahora tu peón. Digo, hombre, ¿yo cómo voy a ser maestro si yo no sé todavía hacer las cosas bien? Ya aprenderás. Que tú ponte a hacerlo, verás cómo lo haces. Eso es muy lindo. Eso es tremendo. Es muy lindo. Y yo me acuerdo que de broma, cuando las primeras ventanas que yo hice, rejas de ventana, se hacían toda mano y remachadas a mano. Cuando la remachaba, pues después había que cuadrarla con las cuadras, ponerla bien a cuadra, y yo decía, esto se mueve, y él me decía, a mí hace 60 años que se me mueve y todavía no se me ha caído. Entonces, como una cosa. Para mí fue tremendo porque empecé yo a mirarme y decir, no, bueno, es verdad que soy gracioso, pero es verdad que no soy feo, soy buen mozo, tengo un buen tipo, soy alto, tengo capacidad para tener una conversación, se me ocurren cosas y las expongo, porque este complejo. Me acuerdo que también me quité un complejo de que me decían desde chico mantequita, pero está tan protegido, hasta que un día me harté y me quité también el complejo de mantequita. Un capitán de las bandas, porque no me dejaba jugar nunca, y me metió mano. Y entonces le pegué un puñetazo, que está todavía llorando, mis muelas, mis muelas. Bueno, pues santas cosas. Ya no me dijeron más mantequita a nadie. Si lo decían, lo tenían por ahí escondido. Pero ya no. Me quité ese complejo, después cuando ya tenía unos 16 años por ahí... O sea, que la fragua fue tu escuela de vida. Sí, mi escuela. Yo recuerdo que en la fragua... Universidad. Yo recuerdo que me hicieron responsable de Horizonte, que era la revista de la Juventud Comunista, clandestina, claro. Y yo la tenía que repartir por los pueblos estos que se habían creado la juventud. Y me acuerdo que al que le daba yo muchos ejemplares de la revista, cada vez que venía se lo daba a mi compadre Paco Moreno, que hablaba, estaba estudiando, y cuando venía de la universidad laboral, pues se paraba conmigo, me hablábamos mucho de este tema. Después, pues bueno, pues ya conocí a mucha gente, conocí a Paco Cuadrado, pintor, a Rolando Conto, que ha muerto, también pintor, hermana de la Juli, Campo. Bueno, ya conocí tanta gente que... Recuerdo también de haberme reunido en la clandestinidad
en lo que se llamaba La Madre, en un Calista que había ahí, una charca, que por cierto me bañé alguna vez y una vez me cogió hasta mi madre bañándome, era muy peligroso bañarse. Reunirme con este hombre que fue alcalde de Dos Hermanas y la hermana, Benítez Rufo, Manuel Benítez Rufo y José Benítez Rufo, que entraban clandestino aquí en España. Estamos hablando de aproximadamente el año 68. Sí, le estoy hablando cuando ya estábamos en la juventud. Sí. Pinto y yo nos hemos reunido en los puentes, en el Puente Grande, alguna vez. ¿Recuerdas alguna anécdota importante de esa militancia, alguna anécdota significativa que te dejara muy impactado en tu experiencia de la juventud, de algo que tú lo tengas como destacable? Una cosa destacable y curiosa fue que a Pinto le propusieron una cosa, que eso lo contará él o lo habrá contado, y a mí me propusieron otra, los órganos de dirección del partido, cuando estaba en la juventud. Me propusieron hacer un curso en Checoslovaquia. Hombre, me hubiera venido bien, pues la verdad es que yo pronto aprendí de subirme en lo alto un banco, en lo alto un muro, y dar un meeting y dirigirme a la gente sin tener que hacer interpretación, porque claro, tú ibas ahí a decirte cómo te tienes que expresar, cómo tienes que levantar, bajar la boca, un poco, ¿no? Y yo pues no, yo normalmente cuando hablo no llevo escrito nada, que no es que esté mal. La mesa está completamente limpia. No es cuestión de llevar escrito, pero cuando yo tengo que hablar de algo, hago así, conecto el corazón con la mente y empiezan a salir las cosas que estoy convencido, ¿no? Claro, está claro que cuando tiene que nadar y guardar la ropa, si hablas así, puedes meter pirre. Pero claro, como yo la ropa y el nadar lo llevaba todo junto, pues no tenía miedo. Y si me equivocaba, bueno, pues equivocarse es de persona. Recuerdo que me proponen ir a Checoslovaquia y yo le digo que yo no voy. Me proponen hacer un curso de marxismo y nos vamos al Catapum, al campo del Catapum, 4 días. Recuerdo que había, bueno, hasta de jóvenes, ¿no? Y recuerdo que los 4 días, 3 días, sin hablar, nada más que escuchando, un miedo a hablar. Todavía no estaba yo destacado hablando ni eso. Yo hablaba ya algo, pero claro, es que se estaba hablando de marxismo, que no tenía ni puta idea. Es decir, yo había leído un libro de Carlos Marx, pero una vez empecé a leer Capital y yo no me enteraba de nada. Me acuerdo que cuando me llamaban al tribunal interdiocesano para separarme por la iglesia, porque mi primera mujer me puso la demanda para separarme por la iglesia, me acuerdo que me preguntaban si yo era marxista y yo le dije, mira, yo, la verdad es que yo cogí el Capital y lo dejaba porque no me entero de nada. Pero vamos a ver, si sé marxista es que me preocupaba. Me preocupaba cómo estaban las calles de los más desfavorecidos, sin agua, sin luz, sin alcantarillado. Yo soy marxista. Si ser marxista es pedir derecho a tener vacaciones, poder disfrutar aunque sea unos días, ser marxista es tener alimento en tu casa para ti y para tu familia, ser marxista es que tengamos libertad y podamos expresarnos libremente. No usted que yo soy marxista, pero vamos, que yo del marxismo no entiendo ni pata. Vamos, que lo he leído y lo he dejado porque no entiendo. Entonces en el Catapum no me atrevería yo a hablar. Claro, ya quedábamos todos, no de trianillo, todo el mundo había hablado. Y sobre todo algunos con mucha floritura, mucho litro. Hombre, ya con el tiempo te das cuenta que eran papagayos, ¿no? Que lo que lo habían leído lo decían allí. Piquitos de oro. Los responsables de aquel curso se daban cuenta, me supongo que se darían cuenta también que más o menos era una cosa muy superficial, tanto sabetas jóvenes de marxismo. Pero yo el último día pues, hablé del marxismo siguiente, claro, del corte que me daba profundizar en cosas que desconozco. Y bueno, más o menos como en el Tribunal Interdiocesano, pues hablé que entendía yo por marxismo. Incluso me atreví a decir, bueno, mejor estoy equivocado, mejor estoy en el sitio que no tengo que estar. Resulta, me dicen ustedes que eso no es marxismo y me tengo que ir.
pero claro, yo estoy aquí porque he trompezado en la vida con esto. Me han llamado y he trompezado. Y cuando me da cuenta, me he ilusionado. Y entonces creo que es importante pelear por la libertad, la democracia y la justicia. Y yo no me he parado a leer libros de marxismo. Algunas sí he leído, pero o leía a Federico Engels, o qué te digo, el libro este del francés, o del que descubrió la evolución de las especies, o hablaba, ¿no? Darwin, o pues leía o Police, sí. o La madre de Máximo Gorki, o Hanoi bajo las bombas, que lo compraban en una librería que había en Sevilla, libros clandestinos nuevos, pero que entraban de contrabando. Pues aquello para mí fue curioso, ¿no? Porque en definitiva yo no me referí a Carlos Mann, ni a Federico Engels, ni a Lenin, ni a Mao Zedong, ni a nadie, pero creo que enlazaba con el pensamiento que predicaban esta gente de justicia, de una sociedad más. Entonces, para mí aquello fue importante, que no me llevé todos los días hablando, pero con una amiguilla que hablé el último de ya, el día de última hora, pues sentí yo el calor de los que estaban dando el curso, ¿no? Como diciendo así. Te voy a hacer una pregunta que, vamos, como esto es una tertulia, una entrevista de tertulia, que no está nada preparada, sino que es espontánea. Al hablarme tú así esporádicamente, de los dos curas que conociste, el de Pañoleta y el del cura de la Fuente, don Luis, y al hablarme también de que fuiste al curso de acción católica, al obispado, infiltrado para ver si podías allí encontrar y nutrir a la célula de Juventudes Comunistas, y al decirme ahora, otro cuarto elemento, que tú de marxismo no has leído, sino que tú te vas a la sustancia y tú lo que querías era luchar por la libertad, por la democracia y por la justicia. Te voy a hacer una pregunta, a ver tú qué opinas, porque de esto yo nunca he hablado contigo, vamos, que yo sepa nunca he hablado contigo. ¿Tiene algo que ver esta lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia con los valores cristianos, con los valores del cristianismo? ¿Tiene algo que ver? ¿Tú crees que tiene algo que ver? Yo no conocía los valores cristianos, incluso me repateaba un poco algunos componentes de la Iglesia, pero no porque lo que dijera no estuviera de acuerdo, sino por la falsedad. Fíjate que te hablo de valores cristianos, no de la Iglesia. Sí, no. Por algunos representantes o algunas personas de esas cristianas me recuerda una soleá que dice: esta serrana está loca, lo que dice con los ojos lo desmiente con la boca. Tú sabes que la comunicación no solamente es la oral, sino también la forma de la mirada, la expresión corporal. Y entonces yo notaba que muchos, otros no, porque yo estaba con muchos curas reunidos y la Junta Democrática se constituyó en el seminario o convento, como sea aquello que hay en Brete, y nos ofrecieron aquello y la tapadera de que estábamos haciendo un curso. Bueno, yo me reuní en el Cerro del Águila, que el cura nos ha dejado la iglesia. En fin, yo conocí a mucha gente. Aunque menos a Fernando, el cura de Coca y de Pañoleta, a este hombre, el otro cura Gonzalo. A mí me ha repateado un poco Verato, porque yo no era creyente. Y entonces, mientras que los creyentes decían, si te dan una torta por la otra mejilla, yo no estaba de acuerdo con aquello. No es que estuviera yo de acuerdo que si te dan una torta de tu otra, pero si no había tela, es por ejemplo el ejemplo que yo pongo. Tengo que saltar la tapia, salgo corriendo, ¡pum!, me doy con el pecho, salgo corriendo, tonto piensa, con una escalera y salta, ¿no? Pues igual con estas cosas pasaba yo con la injusticia. Yo no estaba de acuerdo con que rezo, imploro y que me lo hagan. Lo tengo que hacer yo. Con el tiempo me he dado cuenta que
algo tiene, yo tengo que venir de algún sitio, que yo formo parte de ese sitio, muy pequeño pero formo parte. Es más, yo cuando me planteo que cuando queremos hacer cosas que van a... Sí. Que van a... Sí, muy bien. Cosas que nos van a beneficiar o perjudicar a todos los demás, es cuando más pienso que tenemos la necesidad de estar juntos, porque juntos hacemos la fuerza. Y es lo que me da a pensar que en algún momento hemos estado juntos en algún sitio. Qué interesante. Y por no sé qué, es que me emociona. Sí, claro. Por no sé qué, muy bien. nos hemos tenido que dispersar. ¿Qué te digo? Como yo estaba disperso cuando he ido al Palacio Sovispal, sí, para convencer a la gente de la necesidad que hay de unirse. Y ahí es donde ves tú... Entonces yo es donde veo ahora que esos valores cristianos, yo últimamente cuando llegaban a mi casa a hablar, vivía en Mairena, llegaban los testigos de Jehová, llegaban los de la iglesia evangélica, llegaban otros, yo les decía, pasos para adentro. Los sentaba en mi casa y hablábamos. Cuando yo empezaba a contemplar la posibilidad, tú te fijas, todavía como corrige yo, la posibilidad de que los demás también lleven razón, porque antes yo creía que yo estaba en la razón absoluta. Entonces cuando todos estos núcleos creyentes, de una iglesia, de otra, o de sectas, me hablaban de combatir la injusticia, etc., yo les decía, estoy perfectamente de acuerdo, y yo le decía, le explicaba mi seguimiento, y además los invitaba a yo y a su iglesia a hablar, para unirnos, para conseguir la libertad, la justicia, el bienestar de todo el mundo, del ser humano, y yo los invitaba a que vinieran a mi iglesia, en este caso al partido. Ahora, yo esto lo hacía sabiendo que estos chavales cuando llegaran a la jerarquía eclesiástica iban haciendo todo, ¿no? Claro, no volvían ni me contestaban. Pero es cuando empecé a ver la posibilidad de que yo no tengo la verdad absoluta, de que la verdad absoluta la tenemos todos, es un puzzle, que cada uno tenemos una pieza, y por ahí es donde me doy más cuenta que la unidad es necesaria, porque si cada uno ponemos nuestra pieza en lo alto de la mesa, se ve, digamos, en la foto del ser humano, ¿no? Las necesidades que tiene y que es más conveniente. Entonces, claro, la pregunta que me has hecho de aquellos cristianos, aquellos que dan la vida, pues claro, pues más o menos yo soy un cristiano que ha dado mi vida, no me ha importado. Yo sabía que en un momento determinado, yo me acuerdo que guardias civiles que pasaban por mi vera metían el dedo en el gatillo cuando llevaban los avisperos aquellos. En cualquier momento me podían ver matado. En cualquier momento de una manifestación del polígono San Pablo, me acuerdo que nos para un político social y pasa un compañero de la juventud y el tío con la pistola en la mano y el carnet mío y de Pinto y de Otomás, y ya llevamos una coartada, el tío temblando, digo, este tío con un 9 largo, este no va a pegar un tiro. Pero como pasa este compañero de la juventud, él va y no se paró, se iba a pegar de tiro. Es decir, en cualquier momento nos podían haber matado por luchar por la justicia, la libertad y la democracia, igual que mataron y asesinaron y torturaron a los cristianos por aquella explicación de libertad y de justicia. Perfectamente. Qué interesante. Cuando la rigidez se apodera de ti o te la inculcan y tú te la crees, pues no contempla nada más que una verdad. Pero con el tiempo te das cuenta que la verdad no la tienes tú solo, sino que tienes una parte. Por eso es mi pensamiento de que en los planteamientos que siempre estamos queriendo aprender, saber más, y digo yo, coño, esto no es posible que toda la vida nos llevamos queriendo aprender más, para después morirnos y desaparecer. Esto no puede ser. Y digo, coño, si alguien me explicara que todos los conocimientos que yo he adquirido y toda la sabiduría que yo he adquirido va a un ordenador central, donde esa experiencia la tiene la humanidad, pues te mueres satisfecho. Pero coño, tanto correr, es que está como cuando está uno en párvulo, después primero, segundo, tercero, después bachiller, la carrera, qué lindo saber para terminar, y después va,
coño, pues para eso me quedo en párvulo y no... Pero claro, yo le decía ayer a una maestra de escuela, una chavalilla que termina magisterio, decía, yo ya no quiero saber más, digo, no, cuando se pone el reloj en funcionamiento ya no puedo parar. En el momento que te pare tu madre y tú aprendes a tomar la teta y sabes que eso te alimenta, tú ya sabes que tienes que protestar para alimentarte. Y después empiezas a saber y a juzgar y por qué estamos aquí, para qué, cuándo y cómo, a dónde vamos. Entonces, la máquina se pone en funcionamiento y ya no para. Eso de que contra menos se sepa, mejor se vive, no. Contra menos se sepa, más mejor se vive. Y cuando estoy hablando de mejor se vive, no es que tenga 10 coches, 10 casas o 10 millones en el banco, sino como persona, ¿no? Te das cuenta cuando vienen los recoveros de la vida, aprovechándose. Como tú no quieres ser recobero, pues yo quité el puesto de gallina. Tú sabes que me ha acordado ahora mismo, al hablar tú de que la vida es una escuela en la que vas aprendiendo lecciones, me ha acordado ahora mismo que posiblemente tú la conozcas, de una psiquiatra muy reconocida internacionalmente que ha escrito varios libros que tiene tu misma teoría. Entonces, la psiquiatra tiene tu misma teoría, no tú de la psiquiatra, que dice que aquí en la vida venimos a aprender lecciones. Estamos aprendiendo continuamente lecciones. Se trata de una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. He leído algo. Entonces viene a decir pues que en la vida uno lo que hace es aprender lecciones y cuando ya lo has aprendido todo, pues ya viene pues la muerte, viene ese misterio de la muerte. Lo lastimoso, de todas maneras, yo entiendo, hombre. Muy interesante lo que has dicho, lo del ordenador central. Sí, esa sabiduría. Es que yo pienso... yo he leído una trilogía de libros que habla sobre la reencarnación y la experiencia que ha tenido este hombre, investigador de madre, con mucha gente y de distintos sitios. ¿Te refieres a? No me acuerdo, no te acuerdas cómo se de llama. la Y entonces, bueno, pues estoy convencido que no tiene más remedio. Yo, mi experiencia de la muerte es que 2 veces que he estado... Ya no son 2 veces, ya son 3, porque ahora cuando me operé por sexta vez y me tuvieron que operar por 7ª vez porque me moría, esta vez yo estaba ya conforme con morirme, pero no me quería morir todavía y lloraba, me preguntaba Ana, ¿sí? mi mujer, ¿por qué lloro? Digo, no lloro porque me vaya a morir, sino porque... Ahora con tranquilidad, porque mis niños me necesitan toda la vida, me necesitan. Yo sé que si me muero van a vivir, van a seguir para adelante, pero necesitan todavía a sus padres. Y la experiencia mía de la muerte, 3 veces, una vez traumática, cuando vi que me iba a chocar con un coche, analicé mi vida en décimas de segundo, me arrepentí de lo que creía que había hecho mal y me alegré de las cosas que había hecho bien. Me quedé perplejo porque hay que ver la capacidad que tiene el cerebro de analizar en décimas de segundo toda una vida. Qué rapidez, qué cosa. Me quedé programado. De ahí ya partió de que esto no es posible, de que eso se pierde. Realmente... No te estoy diciendo que soy creyente, pero esto no es posible. Si yo cuando voy a pegar el porrazo que digo me mato, analizo si es segundo y en décima de segundo analizo mi vida, me arrepiento y me alegro de lo que he hecho y me preparo a morir, además no me pasa nada, ni me duele nada. La segunda vez me opero y además me moría y me quería comunicar con lo que estaba operando y no podía hablar, no podía mover los brazos, no podía mover las manos y entonces entré ya en un éxtasis de la muerte, ya la conformidad. Solamente me arrepentí de coño, mira por lo que me voy a morir, por operarme de hecho. Entonces estaba fenómeno, yo muriéndome, estaba, qué gloria, qué tranquilidad, qué paz, qué sosiego. Pero empezó el sufrimiento y es que me estarían reanimando y empezó el dolor, la vida empezó. Y bueno, yo saco la lectura de esto que aunque la vida
tiene muchos baches que te duelen mucho y que si te descuidas te lleva para adelante, hay que coger fuerza, pero hay que coger la fuerza desde la capacidad de reaccionar en este aprendizaje que te está enseñando la vida. Y llego al convencimiento que cuando la vida te pones estos obstáculos es porque tienes que crecer y tienes que reflexionar en ese sentido. Porque si no, no tiene sentido de que... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No solamente eres una persona sensible, profundamente sensible, sino que además eres una persona que has desarrollado tu conciencia, la verdad, a un nivel extraordinario. Tu conciencia además viniendo de la base, viniendo del pueblo, viniendo de esas 5 universidades que tú nos hablabas antes, ¿no? Bueno, vamos a situarnos ahora, vamos a cerrar un poco este paréntesis de desarrollo de la conciencia que tendremos oportunidad de hablar otro día, y vamos a centrarnos un poco en aquellos primeros tiempos de la Junta Democrática de España aquí en Cama, donde precisamente se constituyó en ese seminario de Umbrete, al cual yo asistí también, tuve la fortuna de asistir aquí también. Yo de alguna manera contribuí a que la Junta Democrática de España se consolidase también en Cama. Recuerdo que después nos reunimos en el Club de la Incubadora, ¿recuerdas aquello? Y la gente se extrañaba mucho como yo, viniendo de los curas, estuviera yo metido en el ajo de la política y de la Junta Democrática. ¿Y cómo fueron evolucionando las cosas aquí en Cama a partir de ese momento en que se constituye la Junta Democrática? ¿Cómo fue un poco a poco? Porque eso creo que fue, si no recuerdo mal, la constitución de la Junta Democrática en Cama, creo que estábamos en el año 1974, tal vez, 1974, antes de aquel famoso referéndum que pintamos por las paredes, que este nuestro referéndum, este nuestro referéndum. A partir de 1974 hay un paréntesis en tu vida, entre el 70 y el 74. ¿Qué sucedió en ese paréntesis? Porque me consta que viajaste y que... Sí, me fui a Suiza a trabajar. Ah, ¿en qué trabajaste? Porque yo, en aquel tiempo yo empecé a trabajar en el Palacio Subispal, a donde hice los cursos, el curso de cristiandad, el curso de Juventud de Obreras Católicas. Yo le decía a los compañeros, mira, en este salón estuvimos reunidos, allí hubo una obra, Construcción Emilio Suárez, este camarada Antonio Angulo Piñón, que habló conmigo cuando joven, era el encargado de Construcción Emilio Suárez y metió a casi todo el partido de Cama, lo metió a trabajar. Y también tuvo tiempo trabajando. O sea, que estuvieron todos los comunistas de Cama trabajando en el Palacio Subispal. Recuerdo el día que hablamos con Bueno Monreal, Pinto y yo, para que intercediera por los presos políticos. Monreal... Sí, porque entonces fue cuando, por ejemplo, ahí me va a ir en la cárcel también. Se paseaba mucho por ahí y hablaba mucho con la gente. Yo recuerdo de que cada vez que pasaba, estábamos arreglando una azotea en el Palacio de Subispal, y cada vez que pasaba un avión le decía yo a un sobrino de Antonio Angulo, Miguel, el hijo del barbero, le decía yo, me tengo que montar en un avión de esos y de aquí a 2 o 3 años tengo que tener una casa, me tengo que ir al extranjero a trabajar. Y me dice esto un día, dice, ¿quiere que escribamos a una empresa que yo estuve 3 meses trabajando en Suiza? Digo, yo escribí. Yo escribí, a las 2 semanas tenía un contrato y nos fuimos los dos a Suiza. La primera vez que monté en avión, pues dice, vamos a pagar la demasía, porque en el tren echamos 2 o 3 días y en avión está en un rato allí. Me fui a Suiza. Antes de irme a Suiza, hablé con el partido en Sevilla y le dije que me iba a Ginebra y quería contactar con el partido allí. Me dieron una contraseña, no me acuerdo, porque como tengo tantas en la cabeza y además yo me he tenido que llamar de un montón de nombres. Yo me liaba con los nombres, en un lado me llamaba Luis, en otro Pablo, en otro Juan, en otro Pedro, un lío, ¿no? Para que nadie supiera cómo me llamaba, porque tenía que contactar con la juventud, ¿no? Y bueno, pues me dieron una contraseña, llegué a la dirección que me dieron, di la contraseña, entré para dentro de la casa de este camarada allí en Suiza y ya me presentó ante el partido allí en Suiza. Al poco tiempo me fui a Suiza porque trabajaba la construcción. Porque quería ganar dinero, como cualquier otra amiga. Yo vivía en casa de mi abuela, con mi mujer y una niña que tenía ya chiquitita, de pañales. Habíamos intentado antes, Antonio y yo, irnos a Alemania
pero había tanta gente que nos echaron para atrás. Fíjate tú, con 23 años me dicen que yo tengo la tensión alta y nos echan para atrás por la tensión, era mentira. Pasa que había mucha gente y tuvieron que echar gente para atrás. Y no nos pudimos ir los dos ir a Alemania, que íbamos a los hoteles a trabajar. Entonces me fui a Suiza, era una empresa dedicada a la construcción y sobre todo a parques y jardines. Y bueno, cuando ya me presento al partido, me presento a la organización. Me acuerdo que nos reuníamos casi en el centro de Ginebra, en un bar que se llamaba La Bota, en el sótano, en un salón como este, y allí nos reuníamos. Allí había las células, en vez de 4 o 5 como aquí, allí eran 80 o 90. Pues estábamos allí más o menos protegidos un poco por el Partido del Trabajo Suizo, que es el Partido Comunista Suizo. Y bueno, pues en el momento que paro, sobre todo los exiliados, preguntándome cómo está España, cómo está esto, qué es el CCB, cómo va la cosa, cómo va la lucha. Pues claro, yo me informé historia. Al poco tiempo me hicieron responsable de organización del partido. Recuerdo que cuando se celebró el mitin de Ginebra, como yo era responsable de organización, tuve que contactar con los servicios de seguridad del partido, con el guardaespaldas de Carrillo, que era el camarada Gros, había estado en la KGB, había 2 pilotos de aviación del ejército ruso, otro más que también había estado en el ejército ruso, y tuvimos que organizar los servicios de seguridad del mitin de Ginebra, porque aquello fue, ahora lo prohíbo, ahora no, las presiones de los gobiernos reaccionarios, incluido el fascista de España, pues había mucha presión para que no se diera el mitin de Ginebra. Allí en Ginebra descubrí que con gente que me reunía aquí en el puente y en la charca de la Madre estaban exiliados, ¿verdad? José Benítez Rufo, Manuel Delicado, Manolo Rufo, Ignacio Vallejo, gente, Armando López Salinas, gente, el Comité Central en Pleno, no te lo conozco yo de una reunión. Sí. Estaban todos allí. ¿Cómo entraban aquí en España? Y había reuniones, claro. Y entonces, bueno, pues allí estuve trabajando, estuvo muy bien. Me viene un italiano, un hombre mayor italiano, y me dice: José, mira, todos los años viene un amigo de jefe y se lleva a 2 o 3 trabajadores, porque a él, por el volumen de empresa que tiene, no le dejan contratar a más inmigrantes. Entonces, la empresa nuestra carga a 2 o 3 más para después cedérselo a él. Si vienen, vete, porque ganan más y además están mejor. Es una empresa que se dedica al vallado de parques y jardines. Tú vas a estar vallando en una central nuclear. Y además no pierden ningún día, aunque allí convenía, era tú, mirándolo desde el punto de vista que lo veíamos aquí en España, porque en el trabajo te engañaba, en el dinero te engañaba, pero en el trabajo no. Esa es la conciencia que se había creado aquí. Cuando llega al extranjero hay otra conciencia la que hay, cuando tú puedes pedir, cuando puedes discutir, cuando puedes negociar, pues el trabajo es una cosa importante y el sueldo no te lo dan por tu bella cara, sino porque tú tienes que dar un rendimiento. Entonces, allí, cuando llovía o nevaba, eso se llamaba intemperie, y entonces te daban el 80% del salario, pero no pagaban ni seguridad social ni nada. Entonces lo que hacía es que ganaba más dinero, sin que estaba deseando que lloviera, ¿verdad? Porque ganaba más dinero. Entonces, cuando vienen a pedir trabajadores, este viejete que estuvo en las brigadas internacionales, las brigadas fascistas que mandó Mussolini, era un chavalín con 16 o 17 años, lo montaron a un barco y vino a pelear en España a reforzar Francia. Y claro, él decía que yo llego a saber dónde voy, me tiro antes del barco. Luigi, de Nápoles, una buena gente, portó muy bien conmigo. Y me fui, y claro, aquí estaba yo solicitado, porque el día que llovía nos íbamos al taller. Y claro, allí se consistía de cortar tubos, ¿no? Y para ponerle a las vallas, trazarlo, taladrar. Y claro, yo decía que más material, le digo al encargado: ¿quiere que vaya yo trazando y taladrando? Dice: tú sabes, digo, si mi oficio ha sido toda la vida el hierro, ponte, digo, venga, ¿con qué medida tiene que ir a tanto? Me lié a cortar, taladrar, cuando me vieron,
la dueña de la empresa viene y me habla conmigo en francés, como yo no me sabía de otras palabras, pues hablábamos en italiano, que me quería hacer fijo, de hacerme un contrato fijo y que me llevara a mi mujer y a mi hija para allá. Yo le dije que sí. Pero en aquel año la derecha suiza presentó la ley xenófoba, es decir, expulsión de los inmigrantes. Se formó una catombe de mucho cuidado, ¿no? Entonces me dijo: José, mira, no te puedo hacer fijo, pero sí te puedo hacer un contrato temporal. Porque ahora mismo yo tengo que despedir a gente que tengo muchos años aquí, pero a ti te quiero mantener. Me mandaron el contrato, pero yo ya no me fui. Yo ya me había ido a comprar la casa, la tiré, la construí. Yo, mi niña, yo me acuerdo cuando me bajé del avión y mi niña que ya andaba, yo me fui de pañal y cuando venía ella ya andaba. Y me voy para ella y salió corriendo, se asustó de verme. Entonces a mí se me vinieron los palos del sombrado abajo, ¿no? Entonces yo me voy, voy a perder a mi hija, voy a perder a mi mujer. Después fíjate tú la puerta que da la vida. Y digo, cuando volviste aquí, ¿encontraste rápidamente trabajo? ¿En qué trabajabas? Cuando vine aquí... ¿Cuánto tiempo estuviste en total en Suiza? 2 años. 2 años, bueno, estamos hablando del año 72. Cuando volviste aquí, ¿en qué empezaste a trabajar? Cuando vine aquí, la primera vez que trabajé en una empresa, bueno, yo tenía la fraga, me la había dado mi tío, pero ahí la gente te pagaba cuando cobre los puntos, cuando los puntos tenía más dinero en la calle que el que era nada, y ya una mujer, una hija, esto hay que irse a un sitio. O sea, que volviste a la fraga, entonces. Sí, claro, mientras me acuerdo de que el día que saltaron el local del partido, que lo partieron y le pusieron comunistas de Huerta y el partido. Sí, eso era en el año 75, 76. Me acuerdo de que... No, 75 76 no, eso tuvo que ser en el año 78, porque el partido se legalizó en el 77. Yo me acuerdo que hubo un tiempo estuve trabajando con... No me acuerdo cómo se llamaba aquella empresa. Que trabajaba la canalización de tubo telefónica, y me dice uno, dice: mira, esta gente te da 1000 pesetas todos los días, pero tienes que firmar un finiquito. Y yo, ¿cómo voy a firmar un finiquito? Digo, es que no hay otra cosa. Bueno, venga. De todas maneras, como Frasco hizo un día en la magistratura, le enseñaron el finiquito y dice: a usted que lo vea y dónde usted lo comió. Y ya no hay finiquito, que comió el finiquito, ya no había prueba. Y de todas maneras me vengué, ¿no?, del tío, ¿no?, porque tenía mucha gente sin dar de alta, yo estaba dado de alta. Entonces lo que hacía, en aquel tiempo que había inspectores de trabajo, aquella promoción de inspectores que salió, que después casi todos estaban en el SOE, tú ibas a la inspección y decías: esto está pasando, este tío no... Y lo cogieron al tío unas pocas veces. Si viera que ya había saliendo la gente corriendo cuando llegaban los inspectores. Bueno, pues estuve trabajando ahí con 1000 pesetas diarias. Después me coloqué en otra empresa de canalización. Fue en esa empresa de canalización que se llamaba Corsan, donde se hicieron las últimas elecciones sindicales del sindicato vertical. ¿Participaste en el sindicato vertical? Recuerdo que, bueno, como antes los TAS había que llegar y había que ir dando unas pinceladas para que la gente te fueran calando, supieran de qué pie cojeaba, y viendo la gente que habla, es decir, una gastación, proselitismo, para ver con quién cuenta, con quién no cuenta. Claro, los enlaces se llamaban, no eran delegados. Los 2 enlaces sindicales que había en la empresa eran muy sinvergüenza, muy chivatos, muy pelota, muy rastrero. Fueron al responsable de la delegación de Andalucía, que estaba aquí en Sevilla, Vicente, no se me olvida el nombre. Le dijeron: hay un muchacho que sería extraordinario para enlace, pero no quiere presentarse. Pues yo había hablado conmigo y yo no, yo sabía que me iba a presentar, claro, pero yo tenía ante ese personal decirle que no. Y vino el tío a San Juan a hablar conmigo, estábamos en el barrio Arte. Mire usted, quería hablar con usted. Venía a dar el anticipo, toda la semana te daban un anticipo nosotros, y al final te liquidaban con los nóminas. Quería hablar con usted, hombre, porque me han dicho fulano y mengano, el nombre de los 2 enlaces, que usted, hombre, es una persona muy apañada, una persona muy
seria, que sería bueno que usted, por ejemplo, pues no, que usted, yo, mi mujer, mi hija, yo no quiero conflicto, yo no quiero lío, no, hombre, no son por usted, que cuando tenga usted algún problema, va usted a la oficina y nosotros le ayudamos. Y yo decía, vale, total, que dije que no, y me encantaba ese cargo mío. Claro, cuando vinieron las elecciones sindicales me presenté, ¿no? Y saqué todos los votos, menos los dos estos que se votaron ellos. ¡Qué estrategia, eh! Claro, cuando saqué todos los votos se tienen que reunir todos los enlaces de todos los tajos y formar el jurado de empresa, que se llama. Claro, aquí no se iba con medias tintas. Eso igual que en las elecciones municipales. Aquí no iba. Aquí tú hablabas de justicia, libertad, democracia y ahora te acaba de gobernar y no vale salir corriendo. Que tira para adelante. Claro. Pues igual pasaba cuando tú das asamblea en los estados. Llega el momento y tienes que dar para adelante. Y claro, yo llegué el momento y cuando nos reunimos todos, digo, aquí el que tiene un ojo es el rey, tanto tuerto. Claro, nada más que puse 2 o 3 palabras de pie, elección presidente de jurado de empresa. Y me dice un día Vicente, ¿cómo nos ha engañado usted? Digo, ¿que yo lo he engañado a usted o que usted me quiere engañar a mí? Diferente. Hombre, es que usted dijo, y usted me dijo que fuera a la oficina a informarle de las cosas para solucionarlo. Fue cuando una huelga acordó la construcción. Que dice, me ha parado a ETA ahí en Chapina con las metralletas y no me deja subir para arriba. Yo iba con mi vecino por todos los estados informando de que la huelga seguía. Y me coge por detrás del cementerio de Castilla de Guzmán. Y cuando termina, yo con la gente reunida allí. Y cuando termina de hablar, digo, es menester, le doy en el hombro, digo, es menester que no me guste más aguardiente por la mañana. Porque el aguardiente la sienta muy mal, ¿eh? Ese comando de la ETA, eso estaba en la botella, me dijo. Bueno, la gente, ¿qué van a hacer? Me pregunta si usted la gente, ¿o quiere que se lo pregunte yo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a la huelga o no? Pues claro, nosotros continuamos, digo, la gente quiere continuar. Entonces estuve un tiempo trabajando en esa empresa. Fue la primera vez que yo cogí vacaciones en mi vida. Me dieron un mes de permiso, tenía julio, y me vino el perito y me dice, Solía, a ti no te importa, hombre, coge agosto, porque tenemos que terminar de ponerle las regletas a las cámaras de emparme y corre prisa este trabajo. A mí me da igual, yo no me voy a ningún sitio. Y me acuerdo que aquel año, no me acuerdo qué año, demasiado me acuerdo de otras cosas. Aquel año el Titi me dijo, el Titi y la Merchi, Rubio, te vas a venir con nosotros. Nosotros tenemos una tiendecina chiquenina que la hizo mi hermana, de unos tordos azules, y te viene con nosotros unos días y algo, que nos fuimos. Ya con el tiempo compramos una tienda de campaña, que Pepe Menor la sacó de una lista y que la fui pagando poco a poco. Y aquel año fue cuando yo cogí mis vacaciones, que tuve que llevar a la empresa a magistratura. Porque me daba las vacaciones pero no me daba el dinero. Y me decía el energúmeno que cómo me va a dar dinero después que no trabaja. Sí, continúa. Digo, mire usted cuando se va de vacaciones le pagan las vacaciones más el mes, ¿no? O usted se va nada más que con el mes. Hombre, claro, a mí me dan las vacaciones y me las pagan. Por ejemplo, el mismo habló conmigo también. Ni habla a magistratura. Vamos a magistratura y viene un abogado de Madrid. Llamó que retrasara un poco el juicio, que pidieran porque había perdido el avión, que tal. Cuando viene el hombre, llega y dice, a ver, Vicente, ¿qué es lo que pasa aquí? Este hombre con una demanda de cantidad, porque dice que hay que pagarle las vacaciones, dice, Vicente, y para eso me ha hecho venir de Madrid aquí. Darle el dinero a este hombre, claro, hombre. Dice, no, nada. Te vienes para allá y te doy un cheque. Digo, antes de irnos aquí, de cheque nada, no me fío de ti ni un peso. A mí me tiene que dar dinero contante y sonante, pero además me tiene que pagar un taxi para ir a la oficina. Me pagó el taxi y me dio dinero contante y sonante. Quería decirte antes que de tu experiencia sindical, porque el hecho de preguntarte en qué trabajaba era para sacar un poco el tema de tu experiencia sindical, ¿no? Sí. Porque date cuenta que estamos abordando varias experiencias, ¿no? De tu experiencia sindical, a lo largo de toda tu vida, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado? Pues mi experiencia sindical, yo siempre he partido de la base de que donde se cuecen las papas que yo me voy a comer, tengo yo que estar cocinando.
porque como me defiendo yo, no me defiende nadie. Yo no delego en ti para que me defienda. Yo puedo confiar en ti y puedo estar contigo, pero yo no delego en ti para que tú me cuezas las papas y me las traigas a la mesa para comerlas. Y después poner pega, que no la echado res, la echado poca carne, no, está donde se guisa. Y bueno, prácticamente hasta que me he jubilado he estado siempre en el comité de empresa. Y además es un periodo muy bonito. Muy bonito porque yo partía de la base, hombre, me la había enseñado la vida, que tenía información es tener poder. Y yo tenía mucha información. Y tenía tanto poder, yo era peón ordinario. Yo decía escandaloso, yo soy peón escandaloso.